¿Qué tal, gente? En donde quiera que nos esté escuchando, quiero invitarle a escuchar este podcast llamado Firmes en la Fe. Soy el pastor Adrián Escalante y espero se quede con nosotros porque en este podcast le enseñaremos cómo estar firmes en la fe. Iniciamos. Antes de iniciar el podcast e ir a escuchar el audio bíblico, lo invitamos a cerrar sus ojos para entrar en oración. Señor, mi Dios y mi Padre, entramos en tu presencia, Santo de Israel, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, para darte gracias por este tiempo donde estamos aquí congregados virtualmente, Señor. Te pido, Padre Santo, envíes tu Espíritu Santo para guiar a estas personas, Señor, y sobre todo que vengas y llenes de tu Santo Espíritu, Padre, a estas personas que están aquí congregadas, que en este audio, Señor, puedan encontrar esa respuesta. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a este nuevo podcast llamados Firmes en la Fe y vamos a escuchar el siguiente audio bíblico emitido por La Biblia Dramatizada. Enseguida regresamos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Gracias a Dios estamos emitiendo por estas plataformas de audio y también en RBC Radio de Bendición Cristiana México, con el fin de llegar hasta sus lugares para hablar y dar testimonio de la gloria de Dios. Hay personas que en estos días no pueden congregarse en una iglesia por falta de tiempo, ya que su vida está muy complicada por muchas razones, sean laborales, distancias, enfermedad u otras razones. Por eso me he dado el tiempo de hacer este podcast para hablarle de un poco de las maravillas que Dios tiene para usted. Ha de pensar que las cosas son muy difíciles de lograr, porque usted ya ha luchado mucho y algunas veces ha fracasado en las cosas que quiere lograr. Y al momento esté pensando que soy una persona más de una religión quien lo quiere convencer para ser parte de la misma, o tal vez que soy como las demás iglesias apostatas que solo quieren algo de usted. Lo digo con claridad porque yo estuve en varias, cuando me sentía solo, deprimido y sin salida. Muchos al verlo a uno que va llegando a la iglesia por primera vez, se toman la libertad de escucharlo, para posterior canalizarlo con el pastor y darle la bienvenida a la congregación. Sí, está bien, ese acto de hospitalidad, pero hay veces que con el tiempo las cosas se enfrían, por muchas razones, sean de parte de los miembros de la iglesia, del pastor o de uno mismo. En este libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 49, habla acerca de cómo distinguir una iglesia por medio de los frutos. Cuando una iglesia es de Cristo, pues va a manifestar ciertos frutos, ¿verdad? Hay muchas iglesias en la actualidad que son apostatas. ¿Esto qué quiere decir? Que dan palmadas en la espalda y contemplan los pecados por base de la economía, vendiéndote milagros, haciendo cosas que no son por fundamento bíblico
y no cultivan el evangelio en esas personas, no les enseñan a poner la fe en práctica. Pero muchas personas me preguntan diciéndome: pastor, ¿pero cómo le hago para poner mi fe en práctica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es más, quiero aumentar mi fe. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 6, en el versículo 46 al 49, nuestro mismo maestro nos dice que tenemos que hacerle caso a Él. Y Él nos dice así, porque también muchos me dicen: Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Entonces, ¿cómo pues yo puedo recibir un milagro si hay dentro de mi corazón una duda? Si dentro de mi mente dice: no, es que esto es una locura, es imposible. ¿Cómo pues voy a permitir que Dios se manifieste en mi vida, se manifieste en el problema que yo tengo, en la necesidad que estoy pasando? ¿Cómo pues va a dar un fruto en una tierra estéril? Porque en ese momento, con tus dudas, con tus temores, eres una tierra estéril. ¿Cómo pues va a germinar esa semilla que es la palabra del Señor y va a dar un fruto? ¿Cómo es posible que tú vas a dar un testimonio del Señor si no has escuchado la palabra de Él? O la has escuchado, pero no la puedes poner en práctica porque tal vez tu educación, tal vez tus dudas, tus temores lo impiden. Muchos me dicen: es que es difícil, pero escuchemos cuál es la definición de la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac,
aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Esta fe tiene que estar completamente cimentada, anclada para que no venga ningún problema y pueda vencer ese ánimo, pueda vencer esa situación. Nuestra fe tiene ese cimiento que es Jesús, que nos enseña la voluntad del Padre, la voluntad del Creador hacia la humanidad. Porque recordemos lo que dice en el libro de San Juan 14, escuchemos. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así,
¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás le dijo: No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes.
porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Él por darnos su bendito Hijo, quien Él vino hace 2000 años. Hace 2000 años Él dio la vida en expiación por nuestros pecados y a precio de sangre nos compró para nuestro Padre y Criador. Vemos que Él está allá, a su diestra, allá en la morada celestial, preparándonos lugar. Y también Él nos habla que Él no nos va a dejar ningún momento solos, que Él pide al Padre, al Espíritu Santo, para que Él esté morando en estos momentos con nosotros, nos esté guiando, para que pongan una fe en práctica, una fe que mueva montañas, siempre y cuando tenga un fundamento bíblico, un fundamento en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Maestro y es nuestro único Salvador. ¿A quién le gustaría tener a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo morando en su casa, en su vida por completo? ¿A quién le gustaría tener una paz? No paz como la que da este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, de las personas que no son de Dios, que no quieren saber de Él, ellos no viven en paz. Viven en problemas, viven en drogas, viven en frustraciones, en violencia. Viven siempre frustradas, sufridas, con demasiados problemas económicos, de salud, espirituales. ¿A quién le gustaría tener esa paz? Pero la paz que da nuestro Dios. Si usted le gustaría tener esa paz que da la presencia divina del Creador unigénito, Jesucristo, y tener sobre todo esa seguridad que ellos están allí con usted, y sobre todo ser bendecidos por el Espíritu Santo y guiados y protegidos. Yo le invito en estos momentos, cierre sus ojos y haga oración conmigo. Cierre sus ojos en estos momentos, porque vamos a entrar en oración para ponernos en las manos de nuestro Señor. Yo le invito, entremos en oración. Señor, mi Dios y mi Padre, estamos, Señor, aquí congregados en tu santo nombre. Padre, muchas personas aquí están flaqueando en la fe. Otros no saben qué es la fe. Otras personas han buscado soluciones a sus problemas, Señor, en otras personas, en profesionistas, en los mejores profesionistas, Señor, en los mejores abogados, en los mejores contadores, en los mejores médicos, Señor, para solucionar algunos problemas, tal vez de economía, legales, de salud. Hay otras personas que han buscado, Señor, en otras religiones, con gurús, brujos, con hechiceros y adivinos, Señor, para solucionar esos malestares que ellos tienen. Tal vez ellos por las noches escuchan voces o ven sombras o tienen pesadillas. Ellos erraron sin saberlo y se inclinaron ante otros entes malignos, Señor, quienes los engañaron para entrar, Señor, a sacrificar sus vidas, sacrificar sus almas, ofreciendo tal vez derramamiento de sangre de animales, que es tu creación, ofreciendo otras cosas, Señor, porque no te han conocido, porque solamente el conocimiento tal vez fue parcial y la fe fue muy poca, Señor. No había cimientos, no sabían cómo, Señor. Ellos tal vez te conocieron parcialmente, pero ellos necesitan, Señor, conocerte más. Ellos necesitan que tú los enamores, Padre eterno, que tú les hables y que tú les enseñes. Yo te pido, Santo de Israel, en esos momentos, manda al Espíritu Santo, derrama poder, Señor, sobre ellos, para que ellos puedan entender tus sabias palabras de vida, Señor. Yo te pido por ellos, para que el Espíritu Santo los guíe, y con tu sangre, Señor, derramada en esa cruz, oh Jesús divino, lava esos pecados si ellos cometieron algún pecado, si ellos se inclinaron ante otras cosas, Señor, y no te buscaron a ti porque no sabían, Señor, porque eran ignorantes de cómo. Perdónalos y lávalos, Señor, con tu santa sangre. Oh Padre eterno,
Oh Señor, te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo, Señor, para salvación de nosotros, Señor, para perdón de nuestros pecados y para saber que tú, Señor, eres un Padre bueno, bondadoso, que nos amas y que has enviado a tu Hijo Jesús a predicar, Señor, tu voluntad, a hacer las maravillas de sanar enfermos, de perdonar pecados, Señor, de dar libertad, Señor, a los oprimidos y esclavizados de vicios, de frustraciones y traumas, esclavizados, Señor, del yugo de Satanás. Querido hermano, en estos momentos, si me estás escuchando, deja hablar tu corazón. Habla con Dios porque en estos momentos el Espíritu Santo está allí. Déjate guiar por Él. Siente esa unción divina que corre entre tu cuerpo. Esa calor, ese adormecimiento, Señor, de labios, de cara, de manos, de cuerpo. Es el Espíritu Santo que está fluyendo. En estos momentos Dios está derramando todo su Espíritu. Él te está escuchando. Dios y su Hijo unigénito están allí, los dos en estos momentos consolándote, limpiándote, perdonándote, haciéndose presentes para que tú tengas una fe firme, para que tú tengas una fe que no pueda ser doblada, una fe que sea total a pesar de las circunstancias y que con esa fe llegues a vencer y llegues a dar testimonio, buen testimonio de su gran poder y que con esa fe puedas poner en práctica una tras otra para vencer los problemas que hay en esta vida, para los problemas que estás pasando, por las necesidades que estás en estos momentos viviendo, para que tengas esa paz y esa seguridad que solamente Dios te va a traer. Hermano, hermana, gente, en estos momentos habla con el Señor, dile que lo quieres conocer, dile que lo amas, dile que lo quieres amar. Si eres una persona que ha estado congregada en varias iglesias y que también fue desilusionada por falsas iglesias, falsos pastores, por los malos frutos que dieron esas iglesias, yo te digo, no busques al pastor, no busques a la iglesia, no busques al hermano, sino busca a Dios, búscalo, Él te va a contestar, tarde o temprano Él contesta, pero para esto debes de limpiar tu corazón. No debe de haber ninguna duda, aunque sea ilógico, aunque sea para ti tal vez algo loco, aunque estés cansada o cansado de buscar soluciones. En estos momentos yo te hago esa invitación, entrégate a Dios. Habla con Jesús, habla con el Espíritu Santo y dile que te embriague de su amor, de su paz, y que te ayude con ese problema que tal vez estás pasando, sea sentimental, sea psicológico, sea económico, sea espiritual, cualquier problema que estés pasando en estos momentos. Si crees que Él, en estos momentos Él te contestó, créelo, porque serás salvo tú y toda tu casa. Cree que tu problema ya está solucionado. No dudes, cree en el Señor, cree en las palabras de Él, porque son palabras también de Dios. Gracias por escuchar este podcast, que es el primer podcast llamado Firmes en la Fe, y lo hacemos con ese objetivo de que llegues a tener una fe firme que no se pueda doblar para nada, porque Cristo, nuestro Maestro, viene pronto. Soy el pastor Adrián Escalante y te doy las gracias por haberme escuchado, por tu atención y por tu tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.